César Vallejo fue un destacado poeta, narrador, escritor y ensayista peruano, nacido en 1892 en Santiago de Chuco y murió en 1938. Él no solo escribió, también transmitió su experiencia de dolor, sufrimiento e injusticia que vivió y marcaron su vida. A lo largo de la vida, el dolor aparece de repente y a menudo, se presenta como enfermedad, duelo o una profunda sensación de vacío. En este contexto, el notable escritor César Vallejo no fue ajeno al sufrimiento humano. Un claro ejemplo de esto se encuentra en el relato Sabiduría, donde captura la delgada línea entre la vida y la muerte a través del personaje Benítez, quien vive sus últimos momentos entre la confusión y la lucidez. Sin embargo, en medio de esta experiencia extrema, surge una revelación fundamental, que toda transformación profunda trae consigo consecuencias y ninguna verdadera revolución puede ocurrir sin atravesar de alguna manera el dolor. Es por ello que hoy planteamos una pregunta fundamental para reflexionar. ¿Cómo resignificar la experiencia del vacío cuando todo parece perdido? A partir de este interrogante, el presente reportaje analiza cómo el dolor, en lugar de aniquilarnos, puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación personal y fuente de sabiduría. El relato comienza así. En un espacio modesto y cubierto de nieve, Benítez, un hombre pobre y enfermo, se encuentra agonizando en la cama mientras su esposa, muy angustiada, vela por él en silencio. Durante su fiebre, Benítez cae en un estado de delirio que lo lleva a recorrer mentalmente su vida, marcada por sufrimientos constantes, apariciones truncadas y un profundo vacío espiritual. Rememora su trabajo en minas, el abuso de poder de su socio marino, su frustrado deseo de estudiar y progresar y su alejamiento paulatino de Dios. A lo largo de sus visiones, la figura del Sagrado Corazón de Jesús aparece y desaparece, no como consuelo absoluto, sino como una presencia que lo confronta con sus errores, su pasibilidad y la carga de su existencia. Mientras su cuerpo se apaga, Benítez no encuentra respuestas divinas a su dolor, sino una verdad silenciosa y desgarradora, que ha vivido sin comprender del todo el sentido de su paso por la vida. Es entonces, en ese límite entre la vida y la muerte, donde comprende que la sabiduría no solo reside en el cielo ni en las promesas celestiales, sino en aceptar lo humano. Es reconocer que el dolor no es castigo, sino es esencial de vivir, y que toda redención comienza cuando uno se reconcilia con su realidad. En sus últimos instantes, entre la fiebre y el miedo y la lucidez, Benítez alcanza una comprensión que lo sobrecoge. No hay sabiduría sin sufrimiento, ni revolución interior sin enfrentar sus propias sombras, y que lo más sagrado quizá consista simplemente en ajustarse con humildad al sentido profundo de la tierra. César Vallejo es un claro ejemplo y nos muestra que no todo sufrimiento se puede superar, pero sí se puede entender desde una perspectiva más profunda. Aunque no hay respuestas claras ante los desafíos de la vida, pueden surgir experiencias relevadoras que transforman nuestra existencia. Esto le sucedió a Benítez, quien en medio de su dolor se topó con una tristeza divina que le ofreció una visión más humana y trascendental para el sufrimiento. Bueno, el tema principal del cuento que desarrolla el nivel existencial y espiritual, donde se confronta la conciencia humana frente a una presencia divina silenciosa. Vallejo explora cómo, ante el dolor y la muerte, el ser humano busca respuestas más allá de la razón y descubre que la verdadera sabiduría está en reconocer el sufrimiento ajeno y la profundidad de la compasión. El dolor, la muerte y la injusticia no han desaparecido, siguen estando presentes, en distintas formas, en distintas partes del mundo. Y la respuesta que propone Vallejo a través del cuento no es rendirse ni volverse frío, sino abrir el corazón. Hoy más que nunca necesitamos esa mirada humana y profunda sobre la vida, donde el sufrimiento no sea visto como una debilidad, sino como una parte esencial de nuestra experiencia, crecimiento.
En el cuento Sabiduría de César Vallejo nos permite comprender que el dolor, lejos de ser únicamente un sufrimiento inútil, puede convertirse en una vía profunda de transformación personal y relevación interior. A través del personaje de Benítez, Vallejo nos invita a mirar de frente nuestras heridas y vacíos, no para evadirnos, sino para hallar en ellos una verdad más humana, más real. En tiempos actuales, donde la incertidumbre y el sufrimiento persisten en distintas formas, la sabiduría cobra una relevancia esencial. Nos ayuda a resignificar nuestras experiencias y a encontrar sentido en medio del caos. Así Vallejo no solo refleja la dureza de la vida, sino que también propone una visión esperanzadora. La sabiduría no se halla en las certezas divinas, sino en la aceptación profunda de nuestra condición humana.